29 años desde la muerte del héroe Himmel. Países del norte, específicamente en Humedales Sound. Fern estaba haciendo el desayuno, Frieren estaba sospechosamente buscando en unos arbustos. Era extraño que Frieren se despertara temprano, seguramente se había despertado por algo interesante. Frieren sale del arbusto, al parecer, estaba buscando un cristal. Fern intenta prender el fuego, pero no lo logra, no podía usar su magia. Ese era un cristal sellador de magia, era un cristal que tenía el poder de anular el mana, con ese grado de pureza probablemente tenía el poder para anular un radio de 3 metros. Era un objeto increíblemente raro, con uno del tamaño de un guijarro podrían conseguir un par de monedas de oro. Con uno como el que tenía allí, podrían hasta comprar una mansión. Aunque desafortunadamente, solo teniéndolo cerca les haría incapaces de usar magia, no podían llevárselo, era demasiado riesgoso. Fern quería que se apuraran en tirar esa piedra, si fuesen atacados por monstruos en ese momento, serían completamente arrasados. Frieren lo ignora, quería mostrarles otra cosa más, otra cualidad única de la piedra. Esta podía almacenar toneladas de mana. La piedra brillaba intensamente. Minutos después, la piedra seguía brillando a lo lejos. Deberían llegar al siguiente pueblo durante el día. Stark quería saber si ya estaban cerca de la meseta norte. Aunque Frieren creía que todavía estaban lejos, estaba más allá de un gran bosque y un cordón volcánico. Se escuchaba peligroso, pero en realidad no lo era. No había habido erupciones volcánicas por varios siglos, así que se había vuelto una región relativamente segura de fuentes termales. Mientras ellos hablaban, el suelo empieza a temblar. De repente, el suelo se derrumba. Fern intenta volar, aunque inmediatamente se da cuenta, habían cometido un error. Ambas caen encima de Stark. A Frieren no le extrañaba que hubiesen encontrado ese cristal en la superficie, esa era la primera vez que veía un depósito de mineral así de grande, parecía que toda esa cueva estaba hecha de cristal sellante. Stark dice que podrían ser millonarios si se llevaban todo ese cristal con ellos, pero inmediatamente Frieren lo interrumpe. Eso era imposible, los cristales sellantes eran el material más duro del mundo y, al contrario que cualquier otro material, no podían ser cortados o refinados con magia. Esa cueva era algo que la humanidad jamás sería capaz de tocar. No podían quedarse allí, debían de moverse. Frieren mira a Stark. Ellas estaban confiando en Stark. Ahora solo eran chicas normales, ya no podían usar magia. Aunque no había olvidado que le había llamado bruja apestosa. Pensar que estarían acampando en un lugar como ese. La cueva era demasiado grande, también habían encontrado huesos de animales, Frieren había dicho que esa cueva podría ser la guarida de un monstruo, aunque después de decir eso se había quedado dormida. Ella era una despreocupada. Frieren parecía estar divirtiéndose en un lugar como ese, pero ella no podría evitar sentirse asustada, ni siquiera podía usar detección mágica. Era la primera vez que experimentaba eso, se sentía ciega. De repente, poco después de decir eso, el techo se derrumba. Inmediatamente Stark levanta a Frieren. El monstruo intenta atacar a Stark pero este lo esquiva. Stark estaba molesto, ella estaba durmiendo tan malditamente tranquila. Frieren lo interrumpe, ella se había dormido porque había dejado su vida en manos de Stark. Así había sido desde que lo había reclutado como vanguardia, un grupo no podía funcionar sin ese tipo de confianza. Aunque a Stark no le hacía gracia que depositaran ese tipo de confianza en él, solo era un hombre que huía en los momentos críticos, incluso en ese momento no podía evitar sentir la necesidad de correr.
pero si eso era cierto, entonces debían de correr juntos. Frieren le pide a Stark que cierre los ojos, para acto seguido imbuir un cristal sellador con mana. Eisen estaba desconcertado. ¿Cómo podía decir que iba a dejar su vida en sus manos? Solo era un hombre que había abandonado su pueblo. Pero a Himmel no le importaba eso. Si sentía la necesidad de correr, entonces debían de correr juntos, eran un grupo después de todo. Los tres habían salido de la cueva. Fue realmente aterrador, aunque no era tan malo huir de la batalla si estaban juntos. Debían continuar con el viaje, pero Stark no podía más, sus piernas no le respondían. «29 años desde la muerte del héroe Himmel. Estaban en los países del norte, específicamente en el gran bosque Samft. Stark había recogido algunas especias y vegetales. Al parecer, había llegado demasiado temprano, las chicas no estaban allí, así que decide ir a pescar algo. Frieren y Fern se encontraban en el río bañándose, el agua estaba particularmente fría. Fern había aprovechado para lavar el brazalete que le había regalado Stark, incluso había lavado el ornamento que le había regalado ella. Incluyendo el báculo, Fern cuidaba muy bien de sus cosas. Probablemente se debía a que eran regalos. Debido a la guerra, ella lo había perdido todo, incluso su pueblo natal. Fern estaba muy feliz de tener esos tesoros con ella. En eso interrumpe Stark, era un pervertido. Stark se disculpa, no sabía que se estaban bañando. Siguiendo con su viaje, Fern, al parecer, no lo había perdonado del todo. Frieren pensaba que la atmósfera estaba un poco tensa, ese tipo de situaciones pasaban a menudo con ellos dos, probablemente no hacían buena pareja. Frieren quería decirle que si era incómodo para él, que se lo dijese, ella prácticamente lo había obligado a unirse al grupo, no quería obligarlo a quedarse. Stark intenta responder, pero Fern los interrumpe. Habían llegado a lo que parecía un fuerte. El letrero decía que ese camino llevaba a la meseta del norte. La estructura al frente de ellos parecía ser una posada, estaba junto a un camino importante, probablemente no tendrían que acampar esa noche. Al entrar se encuentran con el equipo de Wirbel, este saluda al grupo de Frieren. Era un reencuentro muy rápido, habían tenido que regresar por mar, los demonios habían enloquecido en el norte de nuevo. Wirbel le pregunta a Stark si ya había pensado en lo que le había dicho. La guerra en el extremo norte iba mal, la vanguardia estaba demasiado débil. Él no quería forzarlo, solo necesitaba que los respaldara por 2 o 3 años hasta que la situación se estabilizara. Aunque Stark ya se lo había dicho también, él era la vanguardia del grupo de Frieren. Wirbel entendía, pero no era alguien que se rendía fácilmente, si era por el bien del norte haría lo que fuera. Wirbel le pide permiso a Frieren para llevarse a Stark, a Frieren no le importaba. Él parecía disfrutarlo, probablemente el grupo fuese demasiado estricto para él. Ya era de noche, Stark se encontraba descansando en el balcón. Fern intenta hablar con él, pero Stark la interrumpe, si se preguntaba sobre la propuesta de Wirbel, él lo había rechazado. Aunque Fern no estaba segura de su decisión, ella no quería forzarlo a quedarse tampoco. Pero esa no era la razón por qué Stark estaba en ese grupo, cuando las conoció por primera vez, él estaba al borde de la desesperación. Era lo peor que había, abandonó su villa e intentó huir de todo. Frieren había asegurado que lo había traído por la fuerza, pero no fue así. Fue porque Fern lo había animado esa noche que tuvo la valentía para viajar junto a ella y por tanto se unió al grupo. Fern no lo había notado, pero Frieren no era la única que había alentado a un cobarde como él a llegar hasta allí. Él no se iría a ningún lado, se quedaría. Por eso, quería que Fern lo tratara más gentilmente.
Fern le dice a Stark que se acercara, pero Stark se niega, estaba asustado. Él solo había salido. Al final, Quirrell había fallado en persuadirlo. Aunque no estaba molesto, visitaría el extremo norte en algún momento, se reencontrarían allí.